El día de hoy vamos a hablar en primer término de los tipos de control. Esto ya lo vi con ustedes, recuérdenme, los tipos de control de la norma. Hablamos del control a priori y del control a posteriori. Entonces ya lo vimos eso. Sí, fue lo último que empezamos a revisar. Perfecto. Ya hablé, ya expliqué ambos, ya. Entonces, pasemos a los tipos de procedimientos. ¿Ya les hice un cuadrito donde vienen los tipos de los procedimientos? No. Muy bien. Entonces, veámoslo así. Creo que también ya lo vimos, ¿no? ¿O fue con otro grupo? Les pregunto. No, profe, yo creo que fue con otro grupo. ¿Fue con otro grupo? A ver, veamos los tipos de instancia. Hay 7 tipos de instancia. Bueno, ya vimos procedimientos oficiosos o de revisión y procedimiento de cognición o sujeto facultado con ustedes. ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar con eso. Miren, vamos a tener 2 grandes tipos de procedimientos. Vamos a tener procedimientos oficiosos o de revisión. Los pueden encontrar con cualquiera de los 2 nombres. Y procedimiento a instancia de sujetos facultados o de cognición. ¿Queda claro? Entonces, vamos a platicar del primero. Siempre que ustedes escuchen que se habla de un procedimiento oficioso, deben de entender que se trata de un procedimiento que inicia la autoridad sin necesidad que se lo pida nadie. ¿Sí recuerdan ustedes cuando expliqué qué quiere decir oficioso en el campo procedimental? ¿Se acuerdan o ya no? Sí, pero cuando la autoridad lo persigue de oficio es porque ellos llevan el proceso sin que requiera que el interesado lo siga avanzando, no es como que pueda detener el proceso una vez iniciado. ¿Ok? Sí, exacto. Cuando hablamos de oficioso, quiere decir que la autoridad realiza la actividad sin que se lo pida ninguna de las partes. En este caso, ¿qué actividad es la que va a realizar? El inicio del procedimiento. Por eso les digo, tengan una visión amplia. No crean que el derecho procesal
es únicamente lo que ocurre en el campo de lo civil, de lo familiar. ¿Por qué? Porque a veces les enseñan únicamente con ejemplos de estas materias. Es decir, en materia civil nunca vamos a encontrar un procedimiento oficioso de revisión. Y por eso piensan que no existe. Pero si ustedes abren su visión, van a encontrar que hay múltiples ejemplos de procedimientos oficiosos en otras materias, como lo es la administrativa, la fiscal, ambiental, auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en qué consiste este procedimiento para que puedan ustedes entenderlo. Cuando se habla de procedimientos oficiosos o de revisiones, el otro nombre que pueden entender, hay que analizar que son procedimientos que va a iniciar la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones legales por parte del particular o de otra autoridad por estar expresamente facultados en ley. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que este tipo de procedimientos se les establece a las autoridades para válidamente verificar o revisar el cumplimiento de obligaciones legales de los sujetos obligados. Es decir, es el que utiliza la autoridad para comprobar que una actividad reglamentada se esté realizando tal como lo mandata la ley. Vamos a dar ejemplos. A lo mejor con el ejemplo queda más claro. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, bueno, han visto en la colonia donde viven algún lugar donde venden micheladas? Que abren su portón los vecinos y empiezan a vender bebidas alcohólicas, cócteles, micheladas y demás. Sí, profe. De eso sí saben. ¿Y han notado que a veces abren y al mes ya los clausuraron? ¿Y por qué creen que sea? Porque no Porque no sacan tienen los permisos para vender alcohol, ¿no? Porque no tienen los permisos. Y la venta de bebidas alcohólicas preparadas, bueno, toda venta de bebidas alcohólicas requiere un permiso, ¿estamos? Y entonces se realiza un procedimiento. ¿A alguno de ustedes les ha tocado cuando están ahí conviviendo que llegue la autoridad a hacer su inspección? ¿O nunca les ha tocado? A usted sí, Naomi. ¿Y qué vio? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba como en un antro, pero creo que tampoco tenían los permisos, entonces de repente llegó pues mucha gente de la autoridad y empezó como a revisar todo el lugar y las personas dueñas del lugar según estaban como sacando papeles, quitaron música, que todos callados, que nadie se podía salir y nadie podía entrar.
Ok, bueno. Entonces ahí tenemos que se inició un procedimiento, pero dense cuenta que este procedimiento no se inició porque alguien se haya quejado o haya denunciado, sino se realiza porque la autoridad tiene la facultad de revisar estas cuestiones. No es necesario que nadie se queje, sino son, vamos a decir, revisiones por decirlo así, aleatorias, constantes, paulatinas, para observar que se estén verificando y cumpliendo con las obligaciones en ley. Esto tiene como finalidad que la autoridad cuente con elementos suficientes para garantizar la protección del resto de la ciudadanía. Es decir, tener un establecimiento que no cumpla con la normatividad, con los permisos debidos, se puede convertir en algún tipo de riesgo. Entonces, entiendan que este tipo de procedimiento lo utiliza la autoridad. ¿Sale? Ahora, no puede constituirse en un procedimiento arbitrario. No es porque la autoridad llegue y se ponga a revisar lo que quiere. Este procedimiento tiene que estar apegado al marco jurídico y al marco constitucional. De ahí que yo les dije, van a revisar actividades en las que yo tengo la obligación legal de cumplir. ¿Están de acuerdo? Así que no me pueden revisar lo que se les dé su gana, sino me tendrán que revisar únicamente a lo que estén ellos facultados por ley. Y esto nos debe de permitir entender que este no es un procedimiento, por decirlo así, violatorio. Bueno, no debiese ser, porque claro que pueden existir. No debiese ser un procedimiento contrario a la ley. Debe de ser respetuoso de los derechos humanos para lograr las diversas situaciones. Pensemos de este modo. Toda revisión que haga la autoridad tiene que constar por escrito. No puede ser una revisión que va pasando el inspector y dice, ahora sí, hoy les voy a caer. Tiene que tener un mandato por escrito. Deberá de estar fundado y motivado. Deberá indicar expresamente qué es lo que se me va a revisar. Y deberá ir dirigido a una persona en particular. O en su defecto, al propietario o poseedor de un inmueble. ¿Queda claro? Y así, un ejemplo es este que nos platicaba la señorita Naomi. Bueno, pues a veces estamos
en uno de estos lugares y se hace un caos, ¿no? Piensen ustedes que ahí puede ser, bueno, en nuestra Ciudad de México tenemos al Instituto de Verificaciones Administrativas, que es, como su nombre lo indica, quien se encarga de revisar que los establecimientos mercantiles cumplan con toda su obligación o todas sus obligaciones en materia administrativa. Y así este instituto, ustedes, si son curiosos y notan, van a encontrar que es el encargado de realizar las inspecciones y las clausuras de ciertos o ciertas negociaciones. ¿Sí lo han notado cuando ven esos sellos que dicen clausura? ¿Quién los pega? Y así también puede, por eso les decía, dense cuenta ustedes, pueden ser verificados diversos aspectos. ¿Han notado ustedes estos espectaculares que están arriba de los techos de las casas? Pues esos también requieren un permiso y estar inscritos en un padrón para poder ser, vamos, aceptados, válidos. ¿Y han notado que a veces esos mismos espectaculares tienen un letrerote que igual dice clausurado? Pues se debe a que no cumplieron con la normatividad. Y otra vez, esto lo realiza la autoridad sin necesidad que nadie se lo pida. Protección civil, ¿alguno de ustedes ha visto alguna inspección de protección civil o le ha tocado que en su familia llegue protección civil? Ninguno. ¿Pero sí saben qué hace protección civil? ¿O tampoco saben? ¿Ninguno de ustedes? Protección Civil se encarga de verificar que los establecimientos abiertos al público no constituyan, bueno, que cumplan con toda la normatividad para evitar accidentes al interior de los mismos. Ejemplo, en este lugar donde Naomi me dice que estaba departiendo, pues debe de cumplir con un cierto número de personas. ¿Sí han visto que dicen el aforo para este establecimiento son 50 personas? 120, 150, etcétera. ¿Sí lo han notado? Pues esas cantidades no son arbitrarias, las establece Protección Civil. Y si hay más personas de las que se permiten el aforo, puede ser que ocurra un accidente. ¿Están de acuerdo? Entonces, todas estas cuestiones pasan. Miren, les doy un ejemplo. El día jueves o viernes, no recuerdo, regresaba yo, bueno, tuve una audiencia y saliendo me detuve a comerme unos tacos. ¿Sale? Ya ven que los abogados, pues nos comemos nuestros taquitos saliendo del reclusorio. Estaba yo comiéndome unos taquitos de carnitas muy a gusto. Y en eso el taquero de confianza con el que me siento a comer, veo que está preocupado, va, viene, regresa. Ya le digo, pues, ¿qué pasó? Y me dices que me cayó Protección Civil. Digo, ¿y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el tema es que esta normatividad yo no la conocí. Que los puestos ambulantes tienen que, por normatividad, por norma, utilizar cilindros de gas LP
nada más máximo de 10 litros. No sé si han visto que traen un cilindro chiquito. Ya no se les permite utilizar el cilindro grandote de 20 litros o demás. Y esto porque indican que puede ser peligroso. Pues el taquero de confianza, pues traía sus cilindros de 20 litros. Está rompiendo la normatividad, ¿están de acuerdo? Y Protección Civil llegó pues para verificar si están cumpliendo o no. Y en el caso de no cumplir, bueno, realizar las acciones correspondientes. En este caso creo que quedó en una amonestación nada más de corríjalo y al rato me doy la vuelta a ver si ya lo cambió. Si no lo cambia, entonces sí lo voy a multar. ¿Estamos? Pero nuevamente, dense cuenta que este procedimiento lo realiza siempre, esto es muy importante, primera característica, lo realizan siempre las autoridades. Y lo realizan para verificar que un particular puede ser persona física o persona moral o una autoridad estén cumpliendo con sus obligaciones legales. Y en su caso, emitir el acertamiento correspondiente, que puede ser de sanción o de no sanción. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo que tenemos de procedimientos oficiosos. Y dense cuenta ustedes entonces cuántos procedimientos oficiosos tenemos. Ya dije ahorita fácil como 5 o 6 ejemplos. Veamos uno más. En materia fiscal, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete? Estos procedimientos consisten en que la autoridad fiscal, el ente recaudador, acude al domicilio, vamos a suponer el mío, al de Polanco. Acuden a este domicilio para verificar que, bueno, en primer lugar, revisión de gabinete, para ver que yo esté llevando mi contabilidad conforme marca la ley. Y así me pueden decir, Polanco, pásame tus registros contables del ejercicio fiscal 2018. Nuevamente tendrán que llegar con una orden por escrito, fundada, motivada, dirigida a mi persona, que establezca qué me van a revisar, porque no me pueden decir, dame toda tu contabilidad. Eso ya sería una pesquisa, no una revisión. ¿Sí van entendiendo la diferencia? Esto sí ya vieron que la Constitución prohíbe las pesquisas, ¿no? ¿En qué artículo viene, Damar? ¿Te acuerdas? No muy bien, la verdad, pero sí creo, según yo ya vi eso de las pesquisas, pero no me acuerdo muy bien. Pero como abogados, ¿a poco así van a decir? Sí, me acuerdo que viene por ahí. ¿Dónde? En la Constitución, entre el artículo 1 y el 136. Ahí búsquenlo. ¿Así van a decir? Cuando estén defendiendo a su cliente, le van a decir a la autoridad, oiga, esto que usted está realizando es una pesquisa que está prohibida. No me acuerdo dónde, pero está prohibida. A ver, búsquenlo en su Constitución, abran su Constitución. Acuérdense que ese libro hay que leerlo muy seguido. ¿Y qué le dijeron, Damar, con esto de la pesquisa? ¿En qué consiste o qué?
Pues, consiste, ¿cómo se dice? Pues consiste en una averiguación, pues especialmente pues de un delito. O sea, las pesquisas nada más son en materia penal. Pues es lo que pues, me dijo el profesor, pues ya ve que también me dijo mal, no me acuerdo qué otra información, que usted mismo me dijo así como, no, o sea, pues también investigale. Entonces, pues, Yo no estoy diciendo que tu profesor esté dando mala información, no pongas. no, solamente no la da completa. Yo no he dicho eso. O a lo, Yo no dije que usted dijo. a lo Yo mejor no así, dije, usted me dijo que no investigué yo también. Entonces, ya. a lo mejor así lo estás interpretando tú, no sé. No me atrevo yo a decir otra cosa. Mi pregunta es, bueno, las pesquisas no son exclusivas para el campo de lo penal. Pesquisa viene precisamente de un acto inquisitivo, donde se te somete a una investigación de todo lo que hiciste. Eso está prohibido por nuestra Constitución. Una pesquisa sería llegar y que me digan, Polanco, vamos a revisar tu contabilidad. ¿Sale? Pues bueno, pero ¿qué parte de mi contabilidad? Toda. Tráenos todo. Eso es una pesquisa. Esa está prohibida. Lo que está permitido, lo que es válido, es que llegue el ente recaudador y me pida que le enseñe mi contabilidad respecto de del ejercicio 2018 respecto al impuesto sobre la renta. ¿Se dan cuenta ustedes la gran diferencia? Porque de otro modo, pues, yo no puedo defender. Sería absurdo. Eso estaría prohibido. Entonces, la revisión de gabinete es precisamente ello. Muéstrame tu contabilidad para ver tal o determinada cuestión. Esto en materia fiscal. Dense cuenta, ¿ustedes creen que yo voy a ir ante el ente fiscal a decirle, oye, venme a revisar mi contabilidad? No. ¿Por qué lo hace la autoridad? Porque tiene la facultad. Yo tengo la obligación legal y constitucional de permitir estas revisiones y lo hace para comprobar el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. ¿Quedó claro? En materia ambiental es otra gran rama donde tenemos este tipo de procedimientos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Profepa? ¿No? ¿Tampoco? ¿O de la Secretaría del Medio Ambiente? Estas instituciones son las encargadas de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia ambiental. Y así puede llegar un inspector de la Profepa a decir, a ver, esta empresa está tirando desechos al río, vengo a revisar. O vengo a revisar qué trato le están dando a sus residuos químicos. Y en dado caso de que se estén violentando las normas de impacto al medio ambiente, pues tendremos que, bueno, la autoridad tendrá que sancionarlo y corregirlo. ¿Queda claro? Piensen ustedes, ahí donde viven
analicen. ¿Les ha tocado ver, es muy común esto, talleres automotrices así en la calle? Y el aceite quemado que sacan de los carros, ¿han visto qué hacen con él? No, nunca. Bueno, ¿qué ustedes van con los ojos cerrados cuando salen a la calle o qué? Pues lo Yo he tiran visto ahí mismo, ¿no, profe? Mándeme, Naomi. Pues lo tiran ahí mismo en la calle, porque luego yo he pasado y hay aceite tirado, hasta se ve así como de colorcito largo. Ok, ¿quién más iba a hablar? Yo había dicho que lo guardaban en otros tambos. Ahí están exactamente. Hay las dos opciones. La primera que dice Naomi era muy, muy común hace 10 años. El aceite agarraban y lo tiraban a la coladera. ¿Ustedes imaginan la contaminación que esto producía? ¿Qué pasó? Se les empezó a sancionar. Y como dice Iván, hay otros lugares donde ahora, bueno, por normatividad está prohibido tirar el aceite al drenaje, el aceite quemado, cualquier tipo de aceite. Y lo que se debe de hacer es guardarlo en un tambo. Y después, ¿sabes qué hacen con el tambo, Iván? Creo que lo desechan pues a la basura. Bueno, debiesen de enviarlo, es otra opción, ¿no? Agarran y lo tiran al camión de la basura, pues ya valió, sigue siendo lo mismo, ¿están de acuerdo? Se debe de enviar a lugares especializados para su tratamiento. Porque, fíjense, en materia ambiental estamos nosotros un tanto cuanto atrasados. Seguimos siendo un país donde la regla común son los tiraderos de basura a cielo abierto. Y esto, pues ustedes saben que contamina brutalmente. Imagínense ustedes un tambo lleno de aceite que voy y lo echo a un tiradero a cielo abierto. Pues el día de mañana ese tambo se va a agujerear, se va a romper y todo ese aceite va a contaminar el suelo, el subsuelo, los mantos acuíferos subterráneos. ¿Y se imaginan ustedes el impacto ambiental que va a tener? Estas cuestiones van a ser muy importantes para verificar este cumplimiento. Y díganme ustedes si no, materia ambiental, pues nos impacta a todos, ¿no creen? Si están tirando aceite en la delegación Iztapalapa, pues aunque yo viva en la delegación Coyoacán, ¿me impacta? Pues claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez, no es necesario que este procedimiento se pida, sea iniciado por ninguna de las partes, sino que es suficiente con que la autoridad detecte la anomalía y con ello inicie su revisión. Entonces, vean ustedes todas estas estos tipos de procedimientos que nos llevan a analizar esta figura. ¿Estamos? Otro ejemplo
es con los taqueros, los taquitos de puesto de la calle. ¿Ustedes han notado lo mismo que hacen con el aceite donde fríen la carne? ¿Tampoco nunca se han fijado? Bueno, el taquero que está enfrente de mi casa tira todo su aceite a la coladera que está en medio de la avenida. Fíjese. ¿Y usted cree que esté contaminando, Iván? Pues sí, porque al final también por ahí pasan los conductos de agua y demás. Exacto. Esto también está prohibido. A ese taquero, a lo mejor algún día le va a tocar que le caiga su multa. A lo mejor no, ya saben que en este país esto es una ruleta rusa. Pero esa es una cuestión que daña al medio ambiente. ¿Y qué ocurre? Lo mismo. Tienen que guardarlo en botes de estos de 20 litros y después los entregan para su debida procesamiento. Tirarlo a las coladeras, tirarlo en donde se... A mí me ha tocado que luego agarran y se lo echan a las plantas, ¿no han visto? Hay un macetón o algo y agarran y le echan ahí y dicen, pues total, para que se nutra la plantita. Y cosas por el estilo. Entonces, todo esto son procedimientos en materia ambiental. ¿Ha quedado claro? En materia de fiscalización, ¿han escuchado ustedes hablar de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Y qué hace Edgar? ¿Qué hace la auditoría? Es mi próxima clase de constitucional, profe, me lo dejaron de tarea, pero todavía no la hago. Ah, no, bueno. ¿Y cuándo es tu próxima clase? Mañana. Bueno, ¿alguien más que sepa o haya escuchado hablar de ella en las noticias? ¿Nunca han escuchado? Nunca, o sea, ustedes tampoco escuchan noticias, nada. La Auditoría Superior de la Federación es un organismo de la administración pública centralizada que se encarga de verificar el cumplimiento en el gasto del presupuesto de los demás entes públicos. Y así la auditoría puede llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decirle, a ver, Secretaría, enséñame tu cuenta pública, es decir, en qué gastaste y cómo lo gastaste. Y este gasto debe de estar soportado en documentos, justificado para evitar sanciones. ¿A quién? A los servidores públicos. Porque yo sé que esto les cuesta a ustedes trabajo entender. ¿Cómo, maestro? O sea, ¿hay servidores públicos que se roban el dinero de todos y todas? Yo sé que en México nunca han escuchado de ello. Por eso cuando les hablo de la Auditoría Superior de la Federación se quedan. No, maestro, pues nunca he escuchado de ella porque en este país bendito nunca ha habido un acto de corrupción, entonces pues desconozco. Pues esta es la función de esta autoridad. Y aquí viene el otro ejemplo de procedimiento oficioso. ¿Se acuerdan que les dije de autoridad a particular? Y aquí viene de autoridad a autoridad. ¿Se dan cuenta? Ambos son autoridades. Bueno, o entes públicos, no forzosamente autoridad. Y no obstante ello, se hace el procedimiento. Por eso les decía yo que en materia civil no les van a enseñar este tipo de
de procedimientos porque a veces se escapan al campo de lo civil. Como no los encuentran, pues en materia civil nunca vamos a encontrar un procedimiento que inicie la autoridad. Y mucho menos de autoridad a autoridad. ¿Queda claro? Bueno, un procedimiento que inicie la autoridad para revisar obligaciones legales. Porque sí hay procedimientos civiles que los inician autoridades. Otro ejemplo de procedimiento de autoridad a autoridad es también en materia ambiental. ¿Ustedes creen que Pemex pueda contaminar? Y también habrá que revisar que no esté contaminando, ¿o no? O porque esa autoridad puede hacer lo que quiera. No, profe, de hecho yo recuerdo, me parece hace unos años que en una planta petrolera hubo una explosión y empezó a contaminar el mar, entonces tuvieron muchísimos problemas por eso. ¿Pero mexicana? Sí, profe, no, es que no recuerdo bien porque según yo pasó hace unos años, pero sí, o sea, obviamente ahí pues fue accidental, pero al final de cuentas estaban como contaminando. Claro, claro, de que contaminan. Bueno, no sé si hace muchos años, no recuerdo cuál de tantas, porque ya ven que aquí pasan desgracias cada 5 minutos, pero pues que no tiene ni 6 meses que se incendió el mar aquí en nuestro país. Que hubo una fuga de petróleo, que se veía un incendio en medio del mar. ¿Y ustedes creen que esto no trajo como consecuencia un daño ambiental brutal? Nada más que no se nos ha dado a conocer. Creo que nos dijeron que no pasó nada, que al revés se protegió el ambiente, porque ya ven que hoy en día todo es maravilloso y todo camina perfecto, ¿no? Y creo que salieron a decirnos que al revés pusieron el agua tibia para que los pececitos no tuvieran frío. Y no hubo daño ambiental. Hay que buscar bien, pero yo no recuerdo que haya habido consecuencias de ese acto en materia ambiental, legalmente hablando. Pero todas estas cuestiones, así como lo dice Alejandra, son propicias en este tipo de procedimientos. ¿Sale? Entonces, nuevamente, de autoridad a particular, de autoridad a autoridad. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de procedimientos? Buscar, o mejor dicho, revisar el cumplimiento de obligaciones legales de cada sujeto revisado. Muy bien, y con esto se termina la explicación del procedimiento oficioso o de revisión. ¿Queda claro? Favor de no confundir procedimiento oficioso con procedimiento inquisitivo. ¿Sí se acuerdan que les hice esta recomendación desde que estudiamos el procedimiento inquisitivo? Las actividades oficiosas no son necesariamente malas. Ejemplo, una facultad oficiosa en materia ambiental, ¿no les parece a ustedes válida y necesaria? Hay actividades oficiosas, como es lo que platicábamos la clase anterior, la potencialización en cuestión del control de constitucionalidad que ha establecido la Corte en la acción, en la controversia constitucional que platicábamos el viernes, pues es una actividad oficiosa, ¿pero para qué? Para proteger los derechos humanos. ¿Tienen ustedes alguna queja al respecto? Pues todo lo contrario, ¿no? Creo que se aplaude. Que un juez pueda decir, oye, esta norma que me piden aplicar
va en contra de la Constitución, por lo tanto, la dejo de lado. Eso es oficioso, pero no inquisitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vayan ustedes, por favor, analizando estas circunstancias. Entonces, estos son los procedimientos oficiosos o de revisión. Y van a tener como finalidad emitir un acertamiento, que puede ser de sanción o de no sanción. Se revisa mi fábrica si cumple con sus obligaciones en materia ambiental y me pueden decir, te sancionamos, no cumpliste o no te sancionamos. ¿Quedó claro? Ya al respecto, profundizaremos el día de mañana, si me los encuentro, en práctica forense de derecho fiscal o en procedimientos administrativos. Ahí platicaremos largo y tendido de todos estos procedimientos. Pero era muy importante que ustedes conocieran de su existencia, porque reitero, luego me llegan a 10º semestre y se quedan con la idea que todo es civil y no es así. ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a terminar nuestra clase aquí porque tengo que conectarme a otra reunión. Y el día miércoles continuamos con el tema de las instancias promovidas por sujeto facultado o procedimientos de cognición. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, pues muy buenos días y gracias a todos y a todas. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Buen día. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta profe. luego. Gracias, profesor. Hasta luego.